Gracias, presidente. Sí, muy brevemente, porque nosotros también compartimos las líneas generales expuestas en esta interpelación por el grupo proponente. La postura de nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, es sobradamente conocida. Siempre hemos apostado por agilizar el procedimiento, incorporar todas las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías al mismo para la agilidad de este y la total y absoluta transparencia que hoy aquí se ha hablado de la misma, así como asegurar el anonimato. Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo con esas líneas generales que se han expuesto hoy en esta interpelación y también estamos de acuerdo pues, con los argumentos expresados por el señor consejero, que ha anunciado que se incorporarán a este procedimiento y, por qué no decirlo. Además, estamos especialmente de acuerdo porque, al final, lo que usted hoy aquí ha anunciado es una enmienda a la totalidad al funcionamiento de la consejería durante la anterior legislatura, con lo cual con esto da la razón a los grupos políticos y a las fuerzas sindicales que acusaban de cómo era este procedimiento, que pedían cambios y modificaciones y, por lo tanto, con esta asunción de propuestas que usted ha hecho y con estos cambios que lleva a cabo, pues viene a dar la razón al mal funcionamiento que había en la consejería de la que usted ahora es titular y que, por lo tanto, bienvenidos sean esos cambios a la consejería anterior. Muchas gracias. Gracias, señor